Querida familia, les saludamos y extendemos un gran abrazo desde la distancia. Apreciamos su interés y el valor que le dan a la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia Epicentro, la iglesia de la verdad, la iglesia de la familia, la iglesia de los milagros y del mover del Espíritu Santo. Queremos también agradecer todos los mensajes recibidos por parte de ustedes. Dios nos da la fuerza, pero ustedes nos motivan a seguir luchando, nos impulsan a seguir trabajando para llevar el evangelio de la verdad, el evangelio de Dios a toda criatura. Así que comparte este y todos los mensajes con todos tus amigos. Hemos preparado, y tu familia, hemos preparado esto con mucho cariño para equipar a toda tu familia. Queremos que te comuniques también con nosotros a través de todas las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Queremos saber de ti y puedes enviarnos tus motivos de oración y seguro tendrás respuesta muy pronto de nosotros. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial que hemos venido tocando en los últimos 2 o 3 últimos domingos. Estaremos hablando de ese deseo de nosotros como seres humanos de estar pegados a nuestro Dios Creador. Hoy estaremos hablando de ese deseo de permanecer no solamente pegados a Dios, sino ejercitando la palabra de Dios para ser adheridos, como dijimos la semana pasada, a ese árbol de la vid, ese árbol de la verdad. Es necesario porque somos hechura de Dios, somos creados a imagen y su semejanza, y por eso esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros en estar junto a Él. Este ha sido un año muy difícil y no podemos dejar pasar ya finalizado 11 meses y tantas semanas del año 2020, que este año ha sido un año muy particular, inédito quizás para nuestra generación. Un año sin precedente, un año que muchos querrán olvidar, pero está registrado en la historia como uno de los años que no ha sido fácil para el mercado empresarial, para el mercado profesional. Para algunos ha sido un año doloroso de pérdidas cuantiosas, no solamente en dinero, en empleos, en cierre de negocios o en números rojos en la contabilidad, sino también la pérdida de personas amadas de nuestro entorno. Personas que fueron en un momento parte de nuestra vida y que se fueron intempestivamente. Sin embargo, aunque se haya experimentado dolor y frustración, algunos han podido soportar los embates de esta tormenta. Y muchos ahora ven muy cerca la costa, la orilla del otro lado. Ellos quizás puedan llegar del otro lado con su embarcación con algunas dificultades, pero flotando. Ellos han hecho un trabajo con determinación para conquistar la orilla y reclamar la bendición que Dios tiene guardada para cada uno de nosotros. Y saben y están convencidos que Dios no olvida ninguna de sus promesas para sus hijos. Es por ello que se acerca la Navidad. Y aunque todas nuestras fechas de cumpleaños y fechas quizás de aniversario de boda son especiales, el poder celebrar el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, la Natividad, ciertamente nos cambia ese espíritu y esa perspectiva de lo que nosotros queremos hacer para estar ligados siempre a nuestro Creador. Celebrar en familia la venida a la tierra del Dios Creador, del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios, para salvarnos a cada uno de nosotros de una muerte segura, de una muerte eterna,
trae consigo una emoción muy particular. Trae unas características muy propias de nosotros, los seguidores de Jesús. Es un propósito de Jesús el que nosotros podamos recordar todos los días con una relación íntima con el Padre. Recordar cada momento de intimidad con Dios. ¿Y por qué no hacerlo en medio de nuestras familias en un momento tan importante? La terminación del año 2020. El camino está entre nosotros. Una especie de tormenta gris que arropó este año desde enero hasta la presente fecha. Pero es innegable que podamos nosotros saber que Jesús vino para que nosotros podamos vivir una vida acá en la tierra en su presencia, pegados a Él en todo momento, cada día de nuestras vidas, siguiendo su palabra, siendo sus discípulos, para que poder calificar en un momento determinado a una vida eterna juntamente con Él en los cielos. Allí donde está Jesucristo reinando a la derecha de nuestro Dios Padre. Como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y a Él dice la palabra que están sujetos toda autoridad, todos los ángeles y todas las potestades. A Él se le ha delegado toda esa autoridad. Jesús ya no es el niño. Jesús no es el bebé que está en un pesebre. Jesús tampoco es el hombre golpeado, el hombre crucificado. Jesús resucitó de entre los muertos. Es Dios con vestiduras de rey y que está ahora en los cielos, en el reino de los cielos. Tal como lo señala el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 13 al 16. Y desde el cielo gobierna con toda gloria que tuvo antes de la venida o antes de hacerse hombre y venir aquí a la tierra. Según las promesas, está por venir nuevamente y estar entre nosotros y gobernar. Esto le da un verdadero sentido a la Navidad. Saber que estamos festejando y recordando en familia que Él estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, nació esa promesa. Y lo que tanto esperábamos, llegó. Celebrar un Dios vivo y con poder es lo más grande que podemos hacer nosotros, los seguidores de Jesús y los discípulos. Porque Él está a cargo de cada detalle en nuestras vidas. Jesús siempre está disponible, siempre ha sido un Dios Padre, un Dios de paternidad. Él es el Dios que nos da la fuerza. Él junto a su Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola persona, nos da el propósito para seguir adelante en un mundo lleno de grandes dificultades. Pero para que esto suceda, debemos dejarnos llevar, debemos dejarnos conducir nuestra vida, la vida de nuestros negocios, la vida de nuestra familia. Él sabe conducir muy bien, es el mejor conductor del mundo. Aún en medio de la tormenta, Él tiene el poder para aplacar y para calmar todo aquello que se levante delante de nosotros. La semana pasada hablábamos cómo los discípulos aprendieron. Después de un gran susto en medio de una amenazante y oscura tormenta. Qué importante es permanecer ligados o pegados a nuestro Jesús. Qué importante es entender lo que los discípulos entendieron en ese momento. Nosotros, como seguidores de Jesús, debemos internalizar cuál fue la razón tan grande que motivó a Jesús a pasar al otro lado de la orilla, al otro lado del mar. Los discípulos comprenderían
¿Por qué se levantó ese gran impedimento, esa gran oposición para llegar a su destino? Ellos comprenderían muchas cosas que ahora comprendemos nosotros a través de la Escritura. Fue un gran propósito el de liberar a todo un pueblo entregado a creencias paganas, un pueblo entregado a dioses falsos que los mantenían presos y asustados por un hombre que había sido poseído por legiones de espíritus de maldad y de opresión. Este ejemplo nos señala que así está viviendo el mundo. Hay una gran opresión en el mundo en los actuales momentos. Hay enfermedades, hay muerte. Las tormentas son el paso previo a la libertad, tal como lo hizo Jesús con el endemoniado de la región de los Gadarenos, convirtiendo a este hombre endemoniado y oscuro, como lo dije la semana pasada, en un evangelista, para llevar el poder de Dios, la libertad de Dios a toda una región completa. Jesús y sus discípulos solo fueron a eso y luego se regresaron. También podemos decir, y lo estudiamos también a través de este canal, que también lo hizo con la mujer del pozo, con la mujer samaritana. Logró convertir a esta mujer en una discípula para que llevara el poder de la palabra a todo un pueblo, a un pueblo que era repudiado por los judíos. Sin duda, esa es la pasión por la presencia de Dios en nuestras vidas que deberíamos aprender, como lo aprendieron los discípulos, la manifestación del Espíritu Santo a través de los milagros y las liberaciones, que puede ser vista por cada uno de nosotros, pero también por aquellos que no creen. Y para que esto pueda suceder, dependerá más de nosotros que del mismo Padre. Es fundamental que en nuestra vida, como seguidores de Jesús, debemos perseverar ante las dificultades que se nos presenten. Y aunque ves a una tormenta cesar, ves que estás llegando a la orilla, a veces no podemos creer que Dios nos ha sacado victoriosos, porque quizás ves los defectos o las heridas causadas por la tormenta, los destrozos causados a tu embarcación. Así que Dios no quiere que tú pienses que eres un náufrago. Él no te dejó en el mar. Él te llevará a la orilla. Él lo ha permitido porque cree en ti. Él ha permitido que todo esto suceda, que llegues a la orilla con tu barca, y no importa en qué estado está tu barca, aunque esté averiada, Dios te dice: yo te permití llegar. Yo comencé a podarte. Yo comencé a enseñarte. Yo te he limpiado porque quiero que des más fruto de que lo que dabas antes. No importa cómo te ha golpeado esta tormenta en el 2020. No importa lo que haya sucedido. Mantén tu confianza en Dios. Mantén tu confianza en Jesús. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, y esto es muy importante, amada iglesia, le dijo: tengo contra ti que has dejado el primer amor. El propio Señor hacía una declaración a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, tal como un esposo le habla a una esposa, sin tapujos, y le dice abiertamente: aunque estás conmigo y vivimos juntos, ya no te comportas como cuando éramos novios. Y nuestro amor era evidente en aquellos tiempos.
has perdido y has dejado tu primer amor. Una mujer puede perder todo. Un hombre puede perder todo en medio de una tormenta. Pero cuando se miran a los ojos y aunque estén viendo la calamidad o el resultado dejado por esa tormenta o esa calamidad, se miran a los ojos y dicen con toda confianza: volveremos a empezar, nos volveremos a levantar. Cuando nuestro amor por Dios permanece intacto, es algo que cuidamos y mantenemos con dedicación y esmero. Aunque afrontemos calamidades y tormentas, nunca dudemos del amor de Dios, y este permanecerá avivado en nuestros corazones. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 10, cuando Eliseo y Elías tuvieron una conversación, cuando ya habían pasado, dice la palabra que Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Recuerden que la relación era de un maestro y un discípulo. Era una relación muy estrecha. Y en ese momento Elías le estaba diciendo a Eliseo que iban a ser separados. Fue cuando Eliseo le respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: no pides nada fácil, has pedido una cosa muy difícil. Sin embargo, si me logras ver cuando sea llevado de tu lado, a ti se te concederá. Pero si no lo logras ver, no será de esta manera, no será así. En este versículo podemos ver que en 3 ocasiones el profeta Elías le pide a Eliseo que se quede en ciertos lugares, pero Eliseo no lo deja solo. No lo deja ir solo en ningún momento. Se mantuvo siempre pegado a la fuente. Eliseo deseaba una doble porción con todo su corazón. Deseaba una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Y por esto Elías permanecía pegado a Eliseo. No lo dejaba bajo ningún concepto y en ningún momento. Hombres como Elías y Eliseo conocían muy bien el Espíritu Santo, al Espíritu Santo y todo su poder. Ellos querían vivir bajo ese poder, más de su presencia que cualquier otra cosa en la vida. Las personas que servimos al Señor somos instrumentos en sus manos y sabemos que sin Él nada efectivo y trascendente en nuestra vida podemos lograr. Pero debemos tener siempre una actitud correcta delante de Dios, pegados a Él, y siempre dar gracias, como vemos en el pasaje de Elías, por las bendiciones recibidas y por cada una de las cosas que Dios nos concede. Dios desea darnos cada día más y más, y no importa cuáles sean los problemas que estés atravesando, no importa cuáles sean esos problemas que debes superar, siempre el Señor será más poderoso que cualquier tormenta, que cualquier circunstancia, que cualquier situación en tu vida. Por ello, debes permanecer junto a Él y nunca debes perder tu primer amor. La semana pasada dijimos que la fe es el pegamento más fuerte que hay en el mundo, pero sin amor no hay fe. Debe acrecentar tu amor hacia el Señor. Es muy interesante ver que el ministerio del profeta Elías
hizo 7 grandes milagros, pero en el profeta Eliseo, a quien pidió la doble porción, están registrados exactamente 14 milagros. Esto representa la respuesta de Dios, esa doble porción que pedía. Esa doble porción que siempre anhelaba, que siempre estuvo anhelando de su maestro. Por eso está escrito que el Señor cumple siempre su palabra, y ella nos dice que la gloria postrera será mejor y mayor que la primera. Esto implica un continuo deseo cada día de ser mejores, deseo de buscar la presencia y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que entendamos que no podemos seguir llevando la vida que hasta ahora hemos llevado. El Señor quiere llevarnos a nuevos niveles de gloria, pero requiere pasión por su presencia y además desear con motivos correctos hacer su voluntad. Esto no es más que amar a Dios sobre todas las cosas. Desear vivir con el poder de Dios en nuestra vida es vivir constantemente en el amor de Dios, en el amor de nuestra primera relación, en el amor de Dios que constantemente me es manifestado en cada una de las cosas y detalles que hacemos en nuestra vida y en nuestra familia. Es necesario que ese amor esté lleno de la plenitud de Dios. El amor está lleno de confianza. El amor está centrado y convencido en Jesús, tal como la novia y el novio que se profesan amor mutuamente, que en nuestra carnalidad podemos llamar o llamamos amor ciego. Aunque el techo de tu casa lo levante una tormenta, un tornado, mires a tu esposo o a tu esposa en medio del desastre que ha dejado esta calamidad, ellos al ver que están sanos y vivos, se abrazan con toda confianza y dicen con genuina sinceridad: comenzaremos de nuevo. Este primer amor se basa en la confianza. Esto genera confianza, determinación, y esta genera la fe suficiente para que Dios pueda activar los milagros que hay para tu vida. Aprieta el botón de la fe. Aumenta la fe cuando aumenta el amor. La Biblia nos describe el amor de Dios en uno de los milagros más fantásticos resaltados en la Biblia. El doctor Lucas, en el capítulo 17, del versículo 11 al 16, lo dice: cuando Jesús iba a Jerusalén, le salieron al encuentro 10 hombres enfermos, 10 hombres leprosos, y que le iban diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los escuchó, les dijo, sin mediar palabra: váyanse y muéstrense delante de los sacerdotes. Pues ellos de inmediato, los 10, se pusieron en marcha hacia el templo sin dudar, obedeciendo a Jesús, aún lleno de llagas, aún lleno de lepra. Pero cuando iban caminando hacia el templo, esas llagas fueron desapareciendo una a una hasta ser limpios totalmente cada uno de estos 10 hombres. Ellos fueron limpiados. Uno de ellos, viendo que había sido sanado totalmente, volvió y corrió y alcanzó a Jesús, glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en la tierra, a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, dándole gracias. Y dice la Biblia
que este era un samaritano. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, porque los judíos los consideraban impuros, aunque los samaritanos eran de la descendencia de Jacob, como vimos en un programa anterior o en un mensaje anterior. Los samaritanos, este samaritano estaba lleno de lepra. Imagínense usted los juicios de valor que habían recaído sobre este hombre. Pero este fue el único que se volvió al verse totalmente sanado. La fe en Dios ante toda dificultad y el amor en Él es fundamental para que los milagros se hagan realidad. Si no tienes lo suficiente amor, la fe tampoco será la suficiente. La fe dependerá del crecimiento del amor que tengas hacia Dios, del amor con determinación que tengas a Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, ellos le salieron al encuentro. Los leprosos se dieron cuenta de que Jesús pasaría en algún momento por ese camino. Era la salida de la ciudad. Y cuando Jesús iba a Jerusalén, ellos estaban allí esperándolo, porque ellos querían su milagro, pero no se les permitía entrar a la ciudad. Y los leprosos esperaron, no dice cuánto tiempo, pero pacientemente, y le buscaron. Es triste, pero es una gran realidad. Esto nos dice y nos enseña que cuando llegan las angustias, las dificultades y las enfermedades, es cuando nos acercamos al Señor. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Le buscaron. La vida de un leproso para esa época era muy triste. Era muy difícil, pues según la mentalidad hebrea, esa persona estaría bajo juicio divino, ni siquiera juicio de los hombres. Más así, si era un samaritano. Imagínense ustedes. Ellos debían vivir en las afueras de la ciudad. Además, anunciar su estado de enfermedad gritando o tocando una campanita que anunciaba como una señal de advertencia para que no se les acercara a nadie. Es por ello que ellos no podían entrar a la ciudad. Habían perdido sus familias, ya no podían asistir al templo, no tenían ningún tipo de vida social y sufrían mucho por ese dolor de la enfermedad. En medio de todo, ellos buscaron al Señor. En medio de toda esta calamidad, ellos buscaron al Señor. Y vieron que a pesar de la crisis, tenían el amor y la fe suficiente y clamaron al Dios y clamaron al Jesús de los milagros. El Señor Jesús escuchó, llamó la atención de estos hombres y se volvió a ellos. Cuando Él los vio, se detuvo. Y esto es muy importante. Tú puedes detener a Jesús. Tú puedes hacer que Jesús dé la vuelta y mire tu necesidad. Vuelva su rostro a tu petición. Esto nos enseña que debemos tener siempre la voluntad de procurar captar la atención de nuestro Señor, clamar a Él y Él te responderá, dice la palabra. Nunca, pero nunca pierdas ese primer amor. Porque si pierdes el primer amor, no tendrás la fe suficiente de clamar y de orar. Y Dios no podrá responder tu llamado. El Señor Jesús demandó a los hombres leprosos un acto de amor. Él no los curó de inmediato, Él no los sanó de inmediato, pero Él procuró de ellos
probar la fe y la obediencia suficiente. Por eso les dijo: id y muéstrense delante de los sacerdotes. Sin duda fue un paso de obediencia. Ellos callaron. Estos hombres solamente obedecieron. Estos hombres enfermos, malolientes y por supuesto llenos de mucha, pero de mucha fe. Ellos solo obedecieron. Y aconteció que mientras caminaban, iban hacia el templo, su carne comenzó a limpiarse. Ellos fueron limpiados. Mientras ellos actuaban, creyendo la palabra del Señor, se fueron activando los milagros y las llagas fueron desapareciendo una a una y todos fueron sanados. Vemos aquí un ejemplo de ejercitar la fe, dado por el primer amor que le tenemos a Jesús. Y la palabra del Señor es nuestra vía para obtener nuestros propios milagros. Los milagros en nuestra familia, en nuestros hijos, por nuestro trabajo, en nuestras empresas. La Biblia nos dice que había un samaritano entre el grupo de los 10. Por lo que concluimos que el resto de ese grupo eran judíos. Pero este samaritano volvió para agradecer. Volvió para mostrar el agradecimiento a Jesús. Vemos también cómo su corazón anhelaba estar con el Señor. Era el primer momento que podía tener contacto con otro ser humano que no estuviese enfermo, porque ya él había sido sanado. El samaritano se postró en tierra a los pies de Jesús. No sabemos si este era uno de los discípulos de la mujer del pozo, la mujer samaritana. Lo que sí sabemos es que este hombre fue sanado, que era un samaritano y conocía a Jesús. Recuerda que en aquel tiempo los samaritanos desconocían a Jesús. Y fue que el encuentro de Jesús en el pozo de Jacob, cerca de Jacob, cuando la mujer samaritana conoció a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y la mujer samaritana, como lo dije en un mensaje anterior, fue corriendo y se convirtió el pueblo de Samaria, en una gran cosecha. Era un samaritano que conocía de Jesús y además conocía de su poder. Yo me imagino que este samaritano, a quien ponemos con el apóstol Lucas en su evangelio, coloca como un protagonista, porque no habla del resto, habla de él. Dice: este hombre se devolvió a agradecer. Yo me imagino que este hombre hablaba con el resto y decía: va a salir Jesús, Jesús nos sanará, yo conozco el poder de Jesús, aguardemos pacientemente acá porque Él tendrá que salir, porque Él predicará. Su vida está en predicar de pueblo en pueblo y en algún momento Él saldrá, porque sé que Él entró. El samaritano conocía lo que era el agradecimiento. Tal vez había sido muy bien discipulado en la época de la mujer del pozo. Quizás los discípulos de Jesús, cuando se quedaron estos 2 días con estos samaritanos, habían visto a este hombre. Jesús, en tanta multitud, a lo mejor no reconoció a ninguno, pero él sí conocía a Jesús. Él siempre guardó ese primer amor. A él nunca le flaqueó el amor hacia Jesús, el amor que había aprendido tiempo atrás. Ese amor agradecido que nunca se olvida y conoce
la infinita misericordia y los milagros que hacía Jesús. Este samaritano adoró al Señor Jesús y le agradeció su infinita bondad. Es muy importante tener un corazón agradecido y desarrollar la fe que necesitamos para ser cuidados por el Padre. Dios sigue haciendo milagros. La fe en su poder genera la intervención divina en nuestra vida diaria. Y dependerá de nosotros, de cómo está nuestro corazón, de cómo hemos concebido el amor a Dios, la fe puesta en Jesús, que dependerá cuáles son los milagros que alcanzaremos de parte de Dios. Esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso le dijo a la iglesia de Éfeso: contra ti solo tengo una cosa. Has hecho todo bien. Has mantenido como buena esposa, pero has perdido el primer amor. Confía en el Señor y agradece su obra cada día. Es Él quien tiene cuidado fiel de ti y de cada uno de los miembros de tu familia. Solo tú puedes provocar los milagros que necesitas. Y no puedes quedarte como un espectador viendo cómo suceden los milagros a otros. Tienes que impulsar. Tú tienes que atreverte como ese samaritano y el resto de los 9 leprosos. Tú tienes que empezar a pegarte con el amor que tienes a Jesús, que se incremente tu fe y poder reclamar los milagros en gloria. La gloria es de Jesús sobre la vida de cada uno de nosotros. Desea siempre su presencia, que el Espíritu Santo esté en todo y cada uno de los actos que hacemos en nuestra vida. Y aunque vengan pruebas, sabes con determinación que tus oraciones activarán tu fe y con tus peticiones de corazón llamarás la atención de Jesús y los milagros comenzarán a suceder. Dios quiere entregártelo todo. Dios quiere entregarte cada uno de sus promesas. Comienza hoy mismo a renunciar a la apatía por las cosas de Dios. Toma la decisión de renunciar a tu historia personal y deja que sea Jesús el que la escriba. De antemano te puedo decir que Él ya escribió tu historia y te conocía antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Entrega tu corazón a Cristo y vive su amor incondicional cada día. Que esta Navidad sea propicia para presentarte tú mismo delante del Padre y decirle: quiero estar en tu presencia y deseo que entres a mi corazón, transforma mi vida y hazme una nueva criatura. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbenos. Estaremos orando por tu vida y por tu familia. Feliz domingo a todos y que el Señor cubra todas sus entradas y su salida. Sea bendecido por el amor de Dios cada momento en su vida y recuerda que este diciembre y en esta Navidad honremos a Dios cada día de nuestra vida. Celebremos una cena íntima con nuestra familia, con todos aquellos que puedan reunirse en este momento, pero háganlo de corazón, con un corazón agradecido. Y recuerda que el amor de Dios aumenta tu fe. Que Dios les bendiga.